Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque a lo largo de esta semana, Señor, nos has mantenido, Señor, en tu misericordia y en tu amor. Señor, cómo agradecerte todo lo que has hecho por nosotros. Que aún, Señor, como dice Pablo a Timoteo, cuando somos infieles, Señor, tú permaneces fiel, Señor. Tú no te niegas a ti mismo, Señor. Y nos has prometido, Señor, que así como comenzaste la buena obra, Señor, la terminarás. Te damos gracias por eso, Señor. Ahora te pedimos, Señor, que traigas luz a nuestras mentes, a nuestros corazones, para adorarte y exaltarte, Señor. Para aprender, Señor, cómo debemos acercarnos al adorar. Y, Señor, que nuestros corazones se ensanchen, Señor, por amor a ti, por amor a la iglesia. Señor, sabiendo la obra que tú has hecho en Cristo por tu iglesia, Señor. Ayúdanos a abrir nuestro entendimiento, Señor, y que tu nombre sea exaltado a la medida, Señor, que somos deslumbrados por tu evangelio y por tu ser. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Hermanos, vamos a continuar con el principio regulador de la adoración. Y el día de hoy, hermanos, vamos a ver algunas consideraciones en la adoración. Algunas consideraciones en la adoración. Vayamos a la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 5. El capítulo 2, versículo 5, primera epístola de Pedro. Dice la palabra del Señor: vosotros también, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hermanos, leyendo esto, ¿qué se les viene en mente? Volvamos a leerlo. Vosotros también, ¿quiénes, hermanos? A la iglesia, a la que le estaba escribiendo, como piedras vivas. ¿Se acuerdan cuando nuestro Señor Jesucristo estaba con el apóstol Pedro, con los apóstoles? Y el apóstol Pedro, me parece, fue el que le dijo: mira, Señor, qué edificios, mira qué templo. Y que le dijo el Señor: mira, te aseguro que no quedará piedra sobre piedra. Bueno, cuando habla de piedras, cuando habla de casa espiritual, el punto de referencia es el templo. El templo. Y dice que como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Que había en el templo estaban ¿quiénes? Los sacerdotes. Para ofrecer sacrificios espirituales. ¿Qué ofrecían los sacerdotes? Sacrificios. Entonces, ¿qué se viene a la mente, hermanos, cuando leemos este pasaje de Pedro? Bueno, viene a nosotros todo lo que vendría siendo la ley ceremonial que Dios había instituido en el Antiguo Testamento. Pero cuando Pedro está pensando en eso, él hace un intercambio externo de animales, templos, sacerdotes, y lo aplica todo eso a ¿quiénes, hermanos? A la iglesia. A la iglesia. Y eso, hermanos, es lo que queremos ver el día de hoy. Cómo debemos acercarnos a las Escrituras cuando comenzamos a aprender acerca de cómo Dios desea ser adorado. Ser adorado. Y vamos a ver cómo hay un intercambio y no nos podemos acercar de la misma manera al antiguo pacto que al nuevo pacto. Debemos ser cuidadosos a la hora de acercarnos. Ahora, piense por un momento, algunas de las prácticas actuales de muchas iglesias en la adoración, vamos a encontrar algo en común en ellas. Algunas, no todas, algunas sin fundamento bíblico. Lo hacen porque ellos sienten que quieren alabar a Dios con una mímica. Y yo voy a dar gracias a Dios y voy a glorificar a Dios con una mímica. Entonces pasa al frente y traen sus guantecitos y hacen una mímica y ellos creen que por eso ya están alabando a Dios o glorificando a Dios. Entonces,
Tú le pides un sustento y no va a haber. Lo único que va a decir es que yo deseo agradar a Dios por medio de él. No hay un sustento bíblico. Pero otros que intentan apoyarse en algún sustento bíblico, hermanos, ténganlo por seguro, va a ir al antiguo pacto. Va a ir al antiguo pacto. Por ejemplo, piense en esta canción tan famosa de hay muchas formas de glorificar su nombre, de alabarlo, pero ahora yo lo voy a hacer así remolineando, ¿no? Algunos lo hicimos, ¿verdad? En algún momento. Pero bueno, hermanos, piensen en esto, en esa canción. ¿De dónde saca que a Dios se le glorifica remolineando o haciendo ese tipo de cosas? Estoy seguro, hermanos, que va a ir a esa escena donde David está trayendo el arca del pacto y David está danzando y está alegre y está contento y entonces comienza a danzar. ¿Dónde está, hermanos, David? En el antiguo pacto. En el antiguo pacto. Van a tener que ir al antiguo pacto para sustentar esas prácticas que ellos dicen que es adoración. Por eso, hermanos, el día de hoy traemos estas consideraciones respecto a la adoración y cómo debemos acercarnos a las Escrituras cuando comenzamos a estudiar cómo Dios quiere ser adorado. Debemos acercarnos adecuadamente a las Escrituras si es que no queremos llegar a conclusiones erradas como estas cuestiones que estamos mencionando. Ahora, hermanos, no solo es cómo nos acercamos al antiguo pacto. Hay otra pregunta que hacernos. ¿Qué tanto peso tiene el antiguo pacto a la hora de estudiar lo que es adoración? Ahora, permítame aclarar, yo no estoy diciendo o no estoy poniendo en riesgo la inspiración y el valor del antiguo pacto cuando digo esto. Yo no estoy diciendo que no esté inspirado, no estoy diciendo que valga más el nuevo pacto que el antiguo pacto. Cada uno tiene su valor y su propósito en las Escrituras. Lo que estoy diciendo, hermanos, es cómo deberíamos evaluar el mayor peso a la hora de sacar conclusiones de cómo debemos de adorar. Y a la medida que avancemos, yo espero que esta idea que estoy diciendo quede un poquito más claro a qué me refiero con la palabra peso. Con la palabra peso. Hermanos, si nosotros nos acercamos al antiguo pacto y empezamos a sacar textos, podemos fundamentar cualquier cosa. Cualquier cosa. Usted ve a gente con espadas en el culto y ellos lo sacan del Antiguo Testamento. Usted ve que danzan, ve que hacen diferentes cosas, lo sacan del Antiguo Testamento. Ahora, hermanos, quiero ser muy honesto. Mucho de lo que yo estoy hablando aquí, hermanos, lo saqué de un libro de Sam Waldron que se llama Cómo debemos de adorar. Entonces, gran parte es de ello, otra parte son de algunos artículos que he estado leyendo y unos pequeños folletos, y también me estoy apoyando con el libro de Manual para Pastores y Miembros de la Iglesia de John Owen. Entonces, esos han sido el material que he estado utilizando. Entonces, el día de hoy voy a apoyarme bastante con Sam Waldron porque me parece que es muy apropiado para lo que queremos explicar. Y mire lo que dice Sam Waldron respecto a este tema. Hay algunos que mientras honran en sus labios el principio regulador, todavía encuentran en sus Biblias y específicamente en el Antiguo Testamento la justificación, escuchen de qué, hermanos, de las grandes bandas musicales, los grandes coros, la danza litúrgica y el drama religioso en la adoración. Escuche con atención, si hubieran mirado más allá, también descubrirían que se justifican las procesiones ceremoniales, los desfiles religiosos e incluso las espadas en la iglesia. En otras palabras, es que si nosotros tomamos textos del Antiguo Testamento al azar para apoyarnos en cómo debemos de adorar en el Nuevo Pacto, ese mismo proceso de interpretación puede llevarnos a meter un montón de sinfín de cosas aquí.
si nosotros somos consistentes y sacamos un texto aquí y allá del antiguo pacto para justificar la adoración del nuevo pacto, entonces no tendríamos nada que reprochar a aquellos carismáticos que hacen todo tipo de payasadas sacando textos y aplicándolos al nuevo pacto. Eso es lo que está diciendo San Juan. Entonces, hermanos, curiosamente, los mismos que justifican estas bandas, estos grandes coros, estas danzas, son los mismos, hermano, que interpretan de igual manera a los demás, a los que usan espadas. Interpretan de la misma manera. Y eso es lo que dice San Waldron. Unos justifican una cosa, tomando el mismo principio, se podía justificar lo otro. Entonces, aquí hablamos, hermanos, de ser bíblicamente consistentes. Si vamos a interpretar de una manera, interpretaremos de esa manera. Y podríamos concluir de una forma equivocada, incluyendo muchas cosas como adoración, que delante de Dios es fuego extraño. Ahora, hermanos, aquí hay un punto de diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto que queremos remarcar respecto al principio regulador de la adoración. En la clase pasada dijimos que el principio regulador es un principio para ¿quiénes, hermanos? Para la iglesia. Para la iglesia. 1 Timoteo capítulo 3 versículo 15, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de pronto ir a verte, para que citado sepas cómo debes conducirte. ¿En dónde, hermanos? En la casa de Dios, del Dios viviente. En la casa de Dios viviente. Mateo capítulo 18 versículo 20 dice que si 2 o 3 están reunidos en su nombre, ahí estoy yo. El contexto del allí estoy yo es la disciplina eclesiástica que se lleva dentro de ¿dónde? De la iglesia. De la iglesia. Entonces, el principio regulador tiene su marco dentro de la iglesia, en el nuevo pacto. En el nuevo pacto. Pero cuando vamos al antiguo pacto es diferente. El principio regulador ya no está sobre la iglesia como es en el nuevo pacto. Perdónenme, no soy muy bueno en dibujos. Aquí está en la iglesia, pero acá, hermanos, está en una nación, el pueblo de Israel. El principio regulador en el antiguo pacto comprende el pueblo de Israel, no una iglesia como tal, sino el pueblo de Israel. Es decir, creyentes y no creyentes debían de ajustarse a la adoración del pueblo de Israel. De ahí que los niños son circuncidados, de ahí que había leyes ceremoniales por el extranjero. Y el extranjero, si venía a vivir a Israel, tenía que ajustarse a la forma de adoración. Dios estaba dando formas, leyes establecidas a la nación. De manera, hermanos, que hay una adoración establecida para el antiguo Israel, es decir, en el antiguo pacto, que no es necesariamente exacta al principio regulador del verdadero Israel, si usted quiere llamarlo, la iglesia. Entonces, ahí hay un punto de diferencia. Ahí hay un punto de diferencia. Entonces, usted no podría venir a tomar todo lo que era el principio regulador de una nación a aplicarlo a una iglesia, donde está compuesto solamente de creyentes, mientras que en la nación estaba compuesta de no creyentes y creyentes. Hay una diferencia. Ya el principio regulador en el nuevo pacto es a una nación santa y espiritual. Eso es lo que dice Pedro, ¿no? Vosotros sois nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, hermanos, se esperan diferencias. Y no se puede ni se debería esperar que lo que fue correcto en el antiguo pacto necesariamente sea correcto en el nuevo pacto. ¿Por qué, hermanos? Esa es una buena pregunta. ¿Por qué? Bueno, hermanos, porque la adoración del antiguo pacto, hermanos, está basada a la luz de tipos y sombras.
De ahí el mandato de las fiestas, de los tabernáculos, de ahí de las fiestas, de los panes sin levaduras, de la Pascua, de los sacrificios, de las ofrendas de acciones de gracias, de los cantos, de los músicos, del shofar. Hermanos, toda esta adoración que se puso en el antiguo pacto está bañada de tipos y sombras. De tipos y sombras. Esos tipos y esas sombras rodeaban el momento histórico de la revelación de Dios en su momento. Pero esta línea nos refleja la luz dada a través de los tiempos. Pero conforme llega la luz, hay una renovación de la adoración. Hay una renovación de la oración. Como dice John Owen en su libro de Eclesiología, solo Cristo, quien es el objeto de nuestra adoración y la cabeza de la iglesia, tiene la autoridad para hacer tales cambios en la adoración que a Él le plazca. Es decir, que si hay solo un ser que es capaz de cambiar, añadir o quitar algo en la adoración, debe ser Cristo mismo, quien es el objeto de nuestra oración y la cabeza de la iglesia. Y nosotros creemos, hermanos, que cuando llegó Cristo, Él hizo esos cambios. Él hizo esos cambios, de manera que lo que se llamaba adoración lleno de tipos y sombras encuentre su cumplimiento en Cristo y con ello un cambio de la forma en la que nosotros debemos adorar. Visto de esa manera, hermanos, ¿entiende por qué no podemos entonces ir de la misma manera a buscar cómo adorar contextos aislados en el antiguo pacto? Porque entonces comenzarías a adorar bajo los tipos y sombras y no bajo la luz del evangelio que Cristo ha traído a nosotros. Y ese es el problema de estas danzas, de estas shofares, estas cosas que utilizan las personas porque lo hacían en el Antiguo Testamento y ya quieren hacerlo bajo el Nuevo Pacto. No es así como nosotros debemos acercarnos a las Escrituras. No deberíamos entonces, hermanos, tomar textos aislados del Antiguo Pacto y querer simplemente implementarlos en el Nuevo Pacto pensando que eso es adoración a Dios. Ahora, hermanos, si hay un texto que puede ayudarnos a entender mejor a lo que nos estamos refiriendo, hermanos, es Juan capítulo 4, versículo 24, y vamos a ir para allá, hermanos. Juan capítulo 4. Versículo 24. Dice la palabra del Señor: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Que le adoren. Aquí encontramos dos palabras claves. Y habla de la adoración en espíritu y en verdad, ¿verdad? De alguna forma estas palabras resumen cómo debería ser la adoración y cuál es la adoración que Dios espera de nosotros. Espíritu y en verdad. Ahora vean que el versículo 22, Jesús le dice a esta mujer: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿Qué les está diciendo Cristo a través de este pasaje? Bueno, le está diciendo, hermanos, que la adoración viene del conocimiento. Que si nosotros queremos adorar a Dios, lo primero que tenemos que hacer es conocerle. Es conocerle. ¿Se acuerdan de esas palabras? De hecho, vamos a leerlo, hermanos, brevemente. En Mateo capítulo 15, me parece, sí, capítulo 15, en el versículo 8 y 9. Dice el Señor, citando a Isaías,
Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Jesús está citando a Isaías y le dice que ellos le adoran de labios, es decir, sin afectos. Sin afectos. Pero le dice algo más. Esa falta de afectos es por el desconocimiento de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos estaban enseñando como doctrinas de Dios mandamientos de hombres. En otras palabras, había un desconocimiento de Dios, de tal manera que para ellos era confundible hacer una diferencia entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres. Los habían mezclado. Entonces, Isaías está acusando al pueblo de falta de afectos y de falta de conocimiento. De ambas cosas. Ahora, como lo comenta una vez más citando a Sam Waldron, él dice acerca de esto: Dios se interesa en nuestra mente. Dios no pide que dejemos de pensar cuando oramos. Al contrario, Él pide nuestra entrega intelectual. Entonces, esto nos lleva a pensar que el mero emocionalismo no es una adoración grata ante Dios. Ahora, la emoción no es mala. Dios creó las emociones. Pero piense, por ejemplo, alguien escuchando la palabra de Dios y de repente grita ¡amén! Ciertamente hay emoción cuando alguien está aquí y escucha una realidad, una verdad de su palabra y grita ¡amén! Es una emoción, pero es una emoción que resulta de la verdad. Es una emoción que resulta de la verdad. No es emocionalismo. No es emocionalismo. Ahora, hermanos, piensen en esto, que esta idea de que Dios se interesa en nuestra mente nos recuerda que la verdad de Dios juega un papel central en la adoración, en la predicación, en la enseñanza, en el canto. Todo debe ser empapado con la verdad. Y si todo debe ser empapado con la verdad, entonces esto mismo nos enseña que la iglesia debe rechazar todo tipo de adoración que no está de acuerdo a la verdad y tenerla como por fuego extraño. Como por fuego extraño. Ahora, hermanos, ¿qué significa que debemos adorar en espíritu? En espíritu. Ahora, hermanos, ¿qué significa espíritu? Aunque hay muchas formas de poderlo definir, yo lo quiero definir de una forma sencilla por el propósito que tengo en el estudio. Pero podemos definirlo de forma sencilla. Cuando se dice que Dios es espíritu, lo que se está diciendo es que Dios es un ser, no es un ser, inanimado como los dioses paganos. De hecho, por ejemplo, el Salmo 115, si usted va al Salmo 115 y lo lee, es una comparación de los dioses falsos y el Dios verdadero. ¿Y cuál es la cuestión del salmista? Ellos tienen manos, mas no palpan, tienen ojos, mas no ven, oídos tienen, mas no oyes. Pero después comienza a decir, pero nuestro Dios hizo los cielos y la tierra. Es decir, Él se mueve, Él piensa, Él ve. Esa es la diferencia. Nuestro Dios es un Dios vivo. Y cuando se dice que Dios es espíritu, eso es lo que se está tratando de decir, que Dios es un ser viviente, no es un ser inanimado como los dioses paganos. En ese sentido, hermanos, cuando se nos habla de una adoración en espíritu, se está refiriendo a una adoración viva, a una adoración emotiva. Ahora, ¿qué es la adoración emotiva? Algunos pudieran pensar que la adoración emotiva es brincar, danzar, gritar, llorar. Pero no necesariamente una adoración emotiva es eso. Piense, por ejemplo, cómo Pablo nos llama a gozarnos en las tribulaciones.
Y yo no creo que Pablo tenga en mente la idea de estar sonriendo mientras los estaban acribillando. Yo creo que ellos gritaban, yo creo que ellos lloraban. Entonces, por emotiva, por gozosa, cuando hablamos de la adoración, hablamos de mantener nuestra esperanza y nuestra confianza mientras cantamos. Es eso, mientras tú cantas, tú te gozas al entender las realidades o las verdades que estás cantando y eso produce esperanza. Tú crees, tú confías en lo que estás cantando, es algo que te llena, que te llena. Es a lo que se refiere con cantar gozosamente, con cantar emotivamente. Nos gozamos mientras cantamos porque nos llenamos de la palabra del Señor, de las verdades que estamos cantando con fe y con esperanza, con mucha certidumbre que lo que cantamos es verdad. Esto, hermanos, es lo que Dios busca cuando nosotros le adoramos. Ahora, algunos de nosotros pueden pensar cómo es que les cuesta adorar con emociones en el culto público. Hermanos, ¿a cuánto les cuesta sentirse gozosos? O quizás no hemos experimentado ese gozo de cantar alegremente al Señor, como dice el Salmo 100, me parece, versículo 1. Cantar alegres, así, habitantes de toda la tierra. ¿Y sabe por qué, hermanos? Yo no creo que haga falta luces, no creo que haga falta una batería, no creo que haga falta guitarras eléctricas. Incluso, hermanos, en última instancia no falta ningún instrumento. No, hermanos. Para cantar en espíritu usted no necesita nada de instrumentos. El problema, hermanos, es que la adoración que usted le da aquí, en el día del Señor, es el resultado de la adoración que usted dio en su casa los otros 6 días. Entonces, para muchos les es imposible gozarse mientras cantan el día de hoy. ¿Por qué? Bueno, hermanos, sencillamente porque muy probablemente ni siquiera cantaste, ni siquiera tuviste un devocional, ni siquiera buscaste al Señor durante 6 días, y no esperes cantar en el Espíritu en el día del Señor. Es incongruente. Lo mismo podemos decir de la palabra. Oye, el Señor no me habló. Bueno, más bien no pudiste escuchar la voz de Dios. Probablemente porque tu corazón está endurecido. Y está endurecido no porque no haya una buena predicación aquí, no porque es que siento que ahí no se predica el Evangelio, no se hace esto, no se hace aquello, me gustaría. No estás buscando al Señor en tu casa. No estás buscando al Señor en tu casa. Entonces, el Señor está diciendo que Él busca una adoración en espíritu. Y esa adoración en espíritu no se gana aquí, se gana allá. 6 días a la semana en tu trabajo, en las noches, en las mañanas, cuando tú te des ese tiempo de tener una comunión con el Señor. Yo lo reto a eso. De verdad, lo reto a que ustedes sean fieles en sus hogares, a que seamos fieles en nuestros devocionales. Les aseguro, les firmo, que su percepción de la predicación, del canto, de la enseñanza, de todo lo que se haga aquí va a cambiar totalmente. Y va a decir, oye, como que el Señor comienza a hablarnos. Bueno, siempre nos ha hablado, el problema son nuestros oídos, probablemente endurecidos. Entonces, la preparación para cantar espiritualmente y en espíritu aquí en este día del Señor se hace en nuestros hogares. Queremos adorar en espíritu como el Señor le manda. Bueno, preparemos nuestros corazones esos 6 días mediante los medios espirituales para ablandar nuestros corazones y poner una disposición en nuestras mentes para recibir la palabra dada. Hermanos, entonces concluimos que debemos cantar con pasión y nuestras emociones. Debemos hacerlo. Nuestras emociones no se quedan allá afuera. Debemos cantar con nuestras emociones, pero acompañadas de la verdad. ¿Pero de dónde viene la verdad, hermanos? Pues viene, hermanos, de la claridad que se nos ha dado en el nuevo pacto.
Entonces, hermanos, ¿qué concluimos? Concluimos, hermanos, que si queremos regular nuestra adoración, no deberíamos ir, o deberíamos ir, pero con mucho cuidado, al antiguo pacto, pero con mayor sustento, hermanos, a la luz de la realidad en Cristo. En Cristo. Ahora, vean, hermanos, aquí mismo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 17, vea esta comparación que hace nuestro Señor aquí. Versículo 17, capítulo 1. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Boom, hermanos. Vean lo que está comparando aquí el Señor. Otra vez, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Hermanos, aquí se está comparando la ley con la gracia y la verdad. Moisés dice, trajo lo primero. Y la gracia y la verdad, ¿quién lo trajo, hermanos? Cristo. Pregunta. Moisés, vamos a poner lo que lo encontramos por aquí. Pregunta. ¿Había gracia en los pactos, en los tipos y en las sombras que se encuentran aquí? Sí. ¿Había verdad? Sí. Entonces, ¿con qué los está comparando nuestro Señor? ¿Con qué los está comparando? Vean que Él está haciendo una comparación. Y dice que la ley fue dada por Moisés, pero que la gracia y la verdad vinieron por Cristo. Ahora, vea, no se está comparando la verdad con la falsedad. Él no está diciendo, todo lo que Moisés les enseñó era falso, pero la verdad la trajo Cristo. Eso no es lo que está diciendo. Él está comparando la verdad con las sombras. Había verdad en los tipos y en las sombras, por supuesto. Pero aquí no se está comparando con la verdad y falsedad. Está comparando verdad con sombras. La ley por medio de Moisés, la verdad por medio de Cristo. ¿Por qué, hermanos? Porque encontramos que todo el cumplimiento, toda la claridad que faltaba aquí, la encontramos aquí, en Cristo. La encontramos en Cristo. La luz que encontramos en el nuevo pacto, hermanos, termina por tener una superioridad sobre las sombras del antiguo pacto. Eso fue lo que dije cuando pregunté al inicio del estudio qué tanto peso tenía el Antiguo Testamento. A eso me refería. Aquí hay una superioridad de luz en el nuevo pacto que es capaz de alumbrar el antiguo pacto para entender qué partes de la adoración siguen vigentes y qué partes de la oración no siguen vigentes. Ahora, como digo, no es que se haya abolido todo aquí, hermanos. No estoy diciendo eso. Pero el principio regulador nos dice si hay continuidad o si no hay continuidad. Ahora, hermanos, déjenme concluir con algunas conclusiones prácticas antes de terminar. Entonces, hermanos, concluimos. Debemos tener cuidado, por ejemplo, ir a los salmos y querer simplemente replicar lo que encontramos ahí. Nos vamos a meter en serios problemas. Nos vamos a meter en serios problemas si simplemente vamos a los salmos y después decimos, a ver, ¿esto cómo se vería en la iglesia? Vamos a inculcarlo. Porque, hermanos, piensa esto. ¿A dónde van aquellos que quieren promover las danzas? Aquellos que quieren promover los panderos, aquellos que quieren promover los instrumentos, a todo lo que da. Hermanos, a los salmos. A los salmos, pero miren, vayamos a los salmos. Vayamos al Salmo 149.
Salmo 149, vamos a leer el versículo 1 al versículo 3. Cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Hasta aquí todo bien. Alegres Israel es su hacedor, los hijos de Sión gócese en su rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa, a él canten. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa y el cante. Ahí puede decir, a ver hermanos, vamos a iniciar, vamos a cantar al Señor. Hermanos, saquen el pandero, saquen el arpa, vamos a danzar. Y ¡pum! Se justificó el asunto, ¿verdad? Y se justificó. Ya podemos decir que en la iglesia se puede danzar, ya se podemos decir que tenemos que tener un arpa y ya sabemos que tenemos que tener panderos. Ahora yo me pregunto, si agarramos este mismo principio y continuamos leyendo, versículo 4, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación, regocíjese los santos por su gloria, canten aún sobre sus camas. Canten aún sobre sus camas, exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos, para ejecutar venganza sobre naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. Hermanos, entonces saquemos las espadas. Saquemos las espadas. Ejecutemos venganza, ¿verdad? Contra los reyes. ¿Se da cuenta? Que entonces, si nosotros interpretamos de la misma manera los primeros 3 versículos, ¿por qué no interpretar el resto de la misma manera? Y saquemos pues las espadas. Entonces, nosotros damos cuenta que si nosotros interpretamos las escrituras de esta manera, terminaremos como los islamitas, ¿no? Los del Islam, pensando que somos instrumentos de la venganza del Señor y caeremos en estas cuestiones. Debemos tener cuidado de usar textos aislados para sostener novedosas formas de adoración. Por ejemplo, hermanos, no lo vamos a ver aquí de lleno y no me hagan hablar. Vea que lo mismo sucede con los instrumentos. Vayamos a Crónicas. Crónicas, es el primer libro de Crónicas, hermanos, no les dije. Primer libro de Crónicas, en el capítulo 15, el versículo 16. Dice, asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas, címbalos que resonasen y alzasen la voz con alegría. Vayamos al 16, capítulo 16. Y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas para que recordasen y confesasen y lo hacen a Jehová, Dios de Israel. Ese es el versículo 4, hermanos. Asaf el primero, versículo 5, perdón. Capítulo 16, versículo 4 en adelante. Voy en el versículo 5. Asaf el primero, el segundo después de él, Zacarías, Yeiel, Semiramón, Yeiel, Matatías, Eliab, Benaía, Obed-Edom, Jehiel, con sus instrumentos de salterio y arpas, pero Asaf sonaba los címbalos. También los sacerdotes veían y Jabaziel sonaban continuamente las trompetas delante del arca del pacto. Hermanos, si usted va a estos textos y usted dice, hey, Dios pide ser adorado con los instrumentos. Dios pide que le adoremos de esta manera. Entonces usted puede justificar los instrumentos en el culto de adoración, y ahí usted entonces puede justificar, si usted lo quiere, estas bandas contemporáneas, esta música tan ruidosa que hay en los cultos, incluso reformados, bueno, que se dice ser reformados, y justifica la adoración contemporánea. Pero vea cómo Sam Waldron comenta acerca de esto. Dice, si estos textos son normativos para la adoración, eso significa que no tenerlos es pecado.
Si la realidad es que Dios desea ser adorado de esa manera, con estos instrumentos, el no tenerlos sería pecado. Y aún aquellos que abrazan, dice San Guadrón, este tipo de oración, no se atreven a decir que es pecado no tenerlos. Esto, para empezar, ya nos dice que no están seguros de que sea normativo para la iglesia. Hoy, y que estos se pedían porque los instrumentos tenían su función y su parte en la oración en el Antiguo Testamento. ¿Qué estamos diciendo, hermanos? Estamos diciendo que si en el Antiguo Pacto se mencionan estos instrumentos, era, hermanos, específicamente porque esos instrumentos tenían su función en la adoración. Era una parte de la adoración. Y esto lo vamos a ver cuando veamos los instrumentos. Vamos a ver, hermanos, cómo los instrumentos formaban parte de la adoración. Por eso es que se mencionan, por eso es que se pedían. Ellos tenían una función. Ahora San Guadrón agrega esto y dice: si el detallado uso de instrumentos musicales en la adoración en el templo bajo el Antiguo Testamento formaba parte del aspecto ceremonial de esa oración, pregunta, ¿no podría ser que el verdadero cumplimiento de los coros y las bandas musicales sacerdotales sea el canto real sacerdocio utilizado como instrumento sus corazones y sus voces? ¿Se acuerdan que leímos al principio? Leímos que había sacrificios espirituales, hablamos de que éramos sacerdotes y piedras vivas. Y dijimos que esto apuntaba o nos llevaba a la mente al templo, a lo que se hacía en ese templo. Ahora, en ese templo también se usaban estos instrumentos. Y lo que San Guadrón plantea es que todos estos instrumentos eran un tipo de la adoración que Dios iba a requerir a través de corazones regenerados. De manera que los instrumentos que nosotros vemos en el nuevo pacto son nuestras voces, son nuestras cuerdas vocales. Nosotros vemos un silencio en el nuevo pacto respecto a los instrumentos, pero vemos muchos pasajes que nos hablan acerca de cantar en vuestros corazones, etc. Los instrumentos musicales se concluyen del Antiguo Testamento son tipos de las voces humanas que cantan en el Nuevo Testamento. De manera, hermanos, que no tenemos una justificación honesta y sincera cuando nosotros interpretamos la adoración no a la luz de los tipos y sombras, sino a la luz de todo el consejo de Dios. Usted no va a encontrar una justificación para las bandas musicales aquí arriba. No lo va a encontrar. No lo va a encontrar. Aun cuando muchas personas dicen, dejamos el lugar a los levitas o a los músicos, ¿no? Para que nos lleven delante de Dios. Yo no necesito, usted no necesita que nadie de aquí lo lleve a la presencia de Dios. Eso ya lo hizo Cristo. Él ya lo hizo. O sea, no necesitamos otro mediador que nos lleve a Cristo. Si nosotros utilizamos una guitarra, pero no es un mediador. No, hermanos, si al día de mañana no hay guitarra, si al día de mañana no hay bocinas, si no hay nada, aún podemos adorar a Dios. Amén. Aún podemos adorar a Dios. No necesitamos eso, hermanos. No lo necesitamos. Vea entonces, hermanos, que la sombra del Antiguo Testamento es alumbrada con la luz del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, hermanos, encontramos mandamientos de cantar con todo nuestro corazón. Y así, hermanos, teniendo todo a la luz de la perspectiva de la realidad del nuevo pacto y bajo el nuevo pacto, hermanos, nosotros podemos interpretar mejor todos estos tipos y estas sombras que nosotros encontramos aquí. Y esos son los cuidados, hermanos, que debemos de tener. Son esos cuidados que debemos de tener. Podemos adorar al Señor con toda la luz dada y no solo bajo las sombras. Y es por eso que no debemos, hermanos, sacar textos aislados y después justificar muchas cosas que se hacen en la iglesia.
Hermanos, un breve comentario. Tampoco voy a hablar mucho de esto. La salmodia exclusiva. La salmodia exclusiva, ellos dicen, queremos que se canten solo salmos. Pero hermanos, si nosotros cantamos solo salmos, nos encontraremos cantando solo sombras. Nos encontraremos cantando solo sombras. Ahora, no estoy diciendo que en los salmos no podamos encontrar el Evangelio ni a Cristo. No estoy diciendo esto. No estoy diciendo esto. Yo sé que en los salmos encontramos a Cristo y encontramos el Evangelio, pero no deja de ser sombras. Porque si fuese suficiente los salmos para cantar acerca de Cristo, no fuese necesario su venida, no fuese necesario un Nuevo Testamento. Pero fue necesario interpretar los salmos. Por eso es como estaba escrito en los salmos. ¿Por qué Jesús se empeñó tanto en interpretar los salmos? Porque los salmos necesitaban la luz del Evangelio, la luz de lo que Cristo vino a hacer en la cruz para ser interpretados adecuadamente y esas sombras comenzaran a tener luz a la medida que se interpretan a la luz del nuevo pacto. ¿Sí me doy a entender? Entonces, cantar solo salmos es cantar bajo las sombras. Ahora, hablaremos, hermanos, más específicamente en otra clase acerca de la salmodia exclusiva. Solamente lo hago como una aclaración. Entonces, hermanos, concluimos. Vemos que la adoración que Dios espera de nosotros es una adoración emotiva en la verdad, en espíritu y en verdad, emotiva en la verdad. Y termino, hermanos, con este comentario de Sam Waldron. Él dice: la adoración en espíritu y en verdad nos llama a alejarnos del ceremonialismo y el externalismo del Antiguo Testamento para acercarnos a las grandes realidades espirituales de la adoración evangélica. Pero esto no quiere decir que nuestra oración deba estar muerta y seca. Para muchos la adoración regulada se asocia con una adoración muerta, seca, polvorienta y sin emociones. Tal adoración contradice directamente, rotundamente el mandamiento de Jesús de adorar en espíritu y en verdad. La frialdad de algunas iglesias bautistas y presbiterianas no es mejor que el fuego desenfrenado de muchas iglesias pentecostales. Nuestra oración corporativa debería resonar con cantos congregacionales fuertes y sonoros, oraciones fervientes y energéticas, amenes emotivos y afirmativos, una predicación fiel y apremiante por medio de todo esto, vistas claras y gloriosas de las grandes realidades del Evangelio de Cristo. El objetivo debería ser traer algo de la adoración del cielo aquí en la tierra. De manera, hermanos, esta es la adoración que Dios pide de nosotros. De manera, hermanos, que cuando nos acerquemos a los elementos de la oración, nosotros buscaremos interpretar el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento. Y eso, hermanos, son cuidados que debemos de tener cuando estudiamos el principio regulador de la oración respecto a lo que Dios pide de nosotros al adorarle. Hermanos, preguntas.